Muy bien. Bueno, pues buenas noches familia, ¿cómo están? Yo creo que el clima está como que muy bueno, ¿verdad? Para quedarse acostado mirando una serie. Oh, qué bueno que usted no se quedó. Yo sé que sí estuvo bueno, pero qué bueno que usted vino y que pudimos adorar, que podemos venir a los pies de Cristo y rendirnos y bendecirle. Y también pues recibir una palabra que puede bendecir nuestra vida y que puede hacer algo en nuestra vida glorioso. Amén. Entonces, ¿cuántos están preparados para recibir una palabra de Dios? Sí, muy bien. Pues dile a la persona que está a tu lado, ni se te ocurra dormirte. Dile, no se te ocurra porque aunque sea si pestaña, ya sabe cómo te va a ir. Quiero que me acompañe por favor en Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. ¿Sí? Ok. La palabra en Mateo 28, 18. Voy a orar de una vez. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que tú me dé la gracia y el favor para entregar este mensaje que creo que tú has puesto en mi corazón para entregar, Señor, a la casa en esta noche. Yo te pido que tú ilumines nuestros ojos espirituales, nuestros oídos sean abiertos y activados, que tú nos reveles, Señor, tu palabra, que nos ilumine para que nosotros podamos seguir creciendo y entendiendo lo que tú nos has entregado como tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí Jesucristo, hasta ahí está bien. Aquí Jesucristo, entonces, él agarra y dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Cuando hablaba de la palabra potestad, está hablando de poder, autoridad, ¿verdad? Porque Cristo aquí había resucitado de entre los muertos después de 3 días. Él se presenta ya resucitado con sus discípulos y le dice, miren, aquí estoy vivito y coleando, ¿verdad? Y toda potestad me ha sido dada a mí sobre el cielo y la tierra. Entonces él, como tiene autoridad, en el versículo siguiente, versículo 19, él dice, por lo tanto, id y hace discípulos, y comienza a dar instrucciones y a dar órdenes por la autoridad que él tiene. Tú no puedes dar órdenes si no tienes una autoridad, ¿verdad? Entonces él, por la autoridad que él tiene, ahora, como él tiene autoridad, ahora, imagínense eso, él tiene autoridad en el cielo con la tierra. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿para dónde se fue Jesús? Se fue hacia el cielo, ¿verdad? En Hechos capítulo 1 dice que Cristo dice que ascendió al cielo y entonces ¿a quién le dejó la autoridad en la tierra? Es donde quiero que usted entienda. Él recibió autoridad en el cielo y en la tierra, pero él se fue hacia el cielo. ¿A quién le deja la autoridad de la tierra? Entonces quiero que vaya por favor Efesios capítulo 1 versículo 15. Para que nos vayamos metiendo de una vez y vayamos comprendiendo lo que Dios habla. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, seguimos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Entonces el apóstol Pablo dice que él ora para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces él ora por un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sí? ¿Qué es revelación? ¿Sí? Que revela las cosas ocultas. Te ilumina. Las cosas que de repente tú no alcanzas a entender, viene pum y se abre. Y es como algunos le llaman, como te cae el 20. Y entonces tú estás viviendo por la revelación de la palabra. Entonces dice, oro por esto, para que tengan espíritu de sabiduría. La sabiduría viene por temor de Jehová. La sabiduría es algo que viene de parte de Dios, ¿verdad? Pero también
En el versículo anterior dice también de sabiduría y de revelación. Ahora, versículo 18 dice, alumbrando, ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento. Yo hablé el martes pasado de los ojos, de la vista o la visión espiritual y de los oídos espirituales. Yo hablé de ese tema. Entonces el apóstol Pablo viene y sigue diciendo aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, no los ojos naturales, sino los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la cual las riquezas de la gloria, dice, de su herencia en los santos. Versículo siguiente dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hay una supereminente grandeza en su poder para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo siguiente. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Aquí esto se conecta con Mateo capítulo 28, 18, que él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Entonces aquí dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se rectifica, el apóstol Pablo viene y rectifica el poder que Jesucristo tiene, que menciona él mismo en Mateo capítulo 28, versículo siguiente. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Es donde quiero que caigamos. Entonces él va con su autoridad a los cielos y establece a la iglesia en la tierra. Le da autoridad a la iglesia sobre la tierra. Entonces la iglesia es la que ordena en la tierra. La iglesia tiene poder contra los poderes y las autoridades espirituales que operan en la tierra. La iglesia tiene el poder, por eso es la razón que muchas veces oramos por un endemoniado y echamos fuera el demonio, oramos por un enfermo y puede sanar, y oramos y predicamos el evangelio, porque predicamos el evangelio por la autoridad que el Señor nos da. Porque si fuera por los demonios, tú y yo no pudiéramos predicar, pero en la autoridad que Dios nos da, nosotros predicamos el mensaje, porque vamos enviados de parte de Jesucristo. Somos ungidos para predicar. Unción es poder, es la gracia de Dios. Es el favor de Dios sobre tu vida para cumplir la asignación que Él te dio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo necesito tener esta mentalidad. Dios me estableció como iglesia. Entonces si me estableció, me dio autoridad. Cuando Él establece, da la autoridad. Entonces yo tengo que ejercer la autoridad que Él me ha dado, porque un día Él vendrá para pedirme cuenta de la autoridad que Él me dio. Y yo necesito entender cuál es el límite que yo tengo como iglesia, o como un ciudadano o un hijo de Él, para que yo pueda operar en esta autoridad que Él me ha dado, ¿verdad? Versículo siguiente dice, la cual es su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad de la iglesia. Nosotros por eso escuchamos la voz de Él y miramos lo que Él está haciendo para colaborar con Él. Nosotros no caminamos con nuestra propia visión. Nosotros caminamos en la visión de Él. Cumplimos la visión de Él. Vivimos y existimos. Y somos establecidos para hacer su voluntad. Vivimos para Él, obramos para Él, existimos para Él. Él nos establece para Él, ¿verdad? Y en esa autoridad tú cumples la función y cumples el propósito por lo cual el Señor te establece. Ahora, tú sabes que la iglesia, de repente por falta de entendimiento, muchas veces ocurren tantas cosas en las ciudades, en la nación, en los pueblos, en la familia, porque nosotros no entendemos la autoridad que tenemos. De hecho, la iglesia no ora. ¿Sabe por qué no ora la iglesia? Porque no sabe que tiene autoridad cuando ora. La iglesia tiene demasiada ignorancia con el tema de la oración.
Por ejemplo, a la iglesia normalmente como la gente del mundial muchas veces, que tú agarras y dices, bueno, vamos a hacer un concierto. Y todo el mundo viene al concierto. Y esa misma gente que viene a un concierto y piden permiso y hacen cualquier cosa para llegar al concierto, tú dices, vamos a hacer un tiempo de oración. ¡Eh! Ay, pastor, ¿qué cree? No me dieron permiso. Pero ni siquiera pidió permiso. ¿Sí? Ay, no, me da flojera. Imagínate, pasaba una hora orando ahí. Porque no nos gusta las asambleas y hablar cosas serias y no nos gusta ejecutar para que se haga la voluntad de Dios. Pero la iglesia es la responsable, de acuerdo al trabajo que hace la iglesia en una ciudad, es la condición de la ciudad. De acuerdo al trabajo que hace la iglesia en una casa, es la condición de la casa. La responsabilidad de todo lo que ocurre es de nosotros como iglesia, porque para eso el Señor lo estableció. Mire, por esa es la razón que los discípulos, cuando Cristo lo mandó, dice que ellos iban y se movían, y dice que removían toda la ciudad. La gente se convertían, aún los gobernantes decían, ¿quiénes son estos? Que la multitud lo están buscando, la gente lo quiere escuchar. Que esto están haciendo un relajo, ya no tienen todo. Por eso fueron a los Efesios, fueron a diferentes ciudades con los Efesios, con los Corintios, con esto, donde quiera había un lío. Porque los apóstoles entendían su asignación. Ellos fueron, porque ellos fueron con el mensaje de la buena noticia, porque fue la instrucción que se le dio. El mensaje empezó, la iglesia primitiva empezó, de hecho, por eso recibieron. En la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor lo sella con el poder del Espíritu Santo. Y entonces comenzaron a extenderse y llegó hasta aquí. Y hoy tú y yo estamos leyendo la Biblia porque la iglesia primitiva hizo su trabajo. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la iglesia primitiva hizo su trabajo? ¿Sí creen? Te hago una pregunta. ¿La iglesia desde el día de hoy está haciendo su trabajo? ¿Por qué? Bueno, ¿tú lo dices por ti o por tu vecino? Por nosotros. La iglesia yo creo que está haciendo un trabajo, pero no está siendo suficiente. Nosotros necesitamos entender aún más de cuál es mi asignación. Porque, ¿qué cree? ¿A cuántos de ustedes les gusta la buena noticia? Bueno, es que está medio raro usted. Yo sé que el clima está raro, pero, o sea, estamos en una asamblea, hermano, ¿eh? Te quiero decir algo, que en 30 o 50 años o 70 años, tú y yo no vamos a asistir. Ahora pregúntate, ¿cómo va a estar la iglesia en 70 años? Si tú y yo no hacemos la función de la iglesia hoy, ¿qué va a pasar cuando pasen los años? Si tú y yo no dejamos una herencia. Porque nosotros ya no estamos pensando en lo que estaba pensando la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba ocupada en lo que Dios le mandó a hacer. Ellos comenzaron a entender y se movían y recorrían las ciudades y ellos se enfrentaban con los reyes y se enfrentaban con la gente y ellas predicaban, iban aquí y a ellos no les importaba. Ellos ya sabían que lo más importante era cumplir el propósito. Era ir, porque quien lo mandó era el Todopoderoso, el que tenía poder en el cielo como en la tierra. No había nadie más poderoso que él, ni lo hay. Entonces el mismo que mandó en la iglesia primitiva es el mismo que manda el día de hoy. Es el mismo que te manda a ti y que me manda a mí el día de hoy. Si yo entiendo esto claramente, entonces yo voy a funcionar como funcionaron muchos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo entendía esto bastante claro. Dice, la autoridad la tiene la iglesia. Ahora, yo quiero que veamos aquí. La palabra iglesia no tiene una traducción directa al hebreo antiguo, ya que el concepto cristiano de iglesia se deriva del griego eclesía, que significa asamblea convocada. En hebreo se usa la palabra como kahal, que significa asamblea o congregación, para referirse al pueblo de Dios. En hebreo moderno la palabra kenesilla se utiliza para iglesia o lugar de reunión. Concepto de la relación entonces en hebreo a kahal. En el Antiguo Testamento esta palabra hebrea se traduce comúnmente como congregación o asamblea. Cuando nosotros decimos iglesia, estamos hablando pueblo de Dios,
¿O estamos hablando de una asamblea o de una congregación? Refiriéndose entonces a esta congregación, refiriéndose a esta asamblea. En una asamblea se hablan cosas interesantes y cosas importantes que tienen que ver lo que van a hacer cambio. Por ejemplo, la presidenta de México de repente hace asamblea. Y hace una asamblea. ¿Con quién hace su asamblea? Con su equipo ¿de qué? Su gabinete de gobierno. Entonces hacen su asamblea para ejecutar lo que va a ocurrir en la nación de México. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros como iglesia de repente oramos por blanco y transmitimos cierto mensaje. Hay mensaje que viene directamente de parte de Dios por el Espíritu Santo y nos habla y nos ministra para cambiar la condición de la nación en la cual estamos viviendo nosotros hoy. La presidenta municipal es la presidenta de México. Pero la iglesia es la asamblea del cielo en la tierra que Dios dirige, que Jesucristo sigue dirigiendo a través de la iglesia y sigue manifestándose a través de la iglesia, a través de la asamblea, a través de la congregación, como usted le quiera llamar. Entonces, cuando nosotros salimos de la asamblea o de la reunión, salimos de este lugar con una palabra, con una instrucción, con una unción, con un poder y vamos y cambiamos la ciudad. Predicamos a la gente, oramos por los que están enfermos, hacemos labores, hacemos situaciones. Entonces comenzamos a cambiar la ciudad. Porque Cristo comienza a gobernar a través de la iglesia. Entonces la gente comienza a descubrir el amor de Jesús, la pasión de Jesús, el poder de Jesús, el cuidado de Jesús, la misericordia de Jesús. ¿A través de quién? ¿A través de quién? A través de la iglesia. Nosotros somos los que salimos y damos la cara, porque somos enviados, somos embajadores de Cristo, del reino, somos embajadores, somos que damos la cara donde quiera que hay personas que tienen necesidad. Eso es parte del trabajo que hace la iglesia. Amén. Sí, entonces es importante que usted y yo tengamos esta parte bastante claro. En Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la iglesia es el medio a través del cual si lo puede poner ahí en esa versión, por favor. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. Oiga bien esto, por favor. Lo leo otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces mira, quiero leerte esta información, un propósito divino. Este versículo revela que el propósito de Dios no solo es que la humanidad conozca su sabiduría, sino también que los seres espirituales, ángeles, la vean a través de la forma en que la iglesia vive y responde a él. La iglesia entonces como medio, la iglesia es el instrumento por el cual Dios exhibe su sabiduría, al igual que un artista muestra su habilidad a través de su obra. Explica entonces, la iglesia es el tabernáculo donde la sabiduría de Dios se hace visible. La gente va a conocer la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Conocerá el poder de Dios a través de la iglesia. Conocerá el amor de Dios a través de la iglesia. La multiforme sabiduría, diferentes formas de manifestarse de Dios, Él la hace a través de la iglesia. De repente cuando nos movemos, cuando estamos en unidad, cuando nos amamos unos a otros, cuando nos cuidamos unos a otros, cuando nos respetamos unos a otros, cuando nos bendecimos unos a otros. Imagínate una iglesia que agarra, yo sé que no estoy hablando de esta iglesia, pero una iglesia que, por ejemplo, que se murmura una a otra, se critica una a otra. O una iglesia que no tiene misericordia uno por otro. O una iglesia que no se ama uno a otro. La gente ve, mira, muchas veces hay cosas que ocurren en la iglesia, que gente inconverso se enteran de cosas que ocurren dentro de la congregación. Que gente que no creen en Dios, es más, que critican las cosas de la iglesia.
Y nosotros vamos y ventilamos cosas que ocurren dentro de la congregación, que al final de cuentas lo convertimos en una familia, pero una familia que está dirigida con una cabeza que es Jesucristo. Y nosotros hablamos porque no entendemos lo que estamos haciendo. Estamos hablando de nuestra propia familia, estamos hablando de nuestro propio cuerpo, porque cuando tú hablas de tu hermano, hablas de ti mismo. Cuando tú andas buscando que algo le pase a otro, estás hablando también de ti mismo, porque es la iglesia. Entonces nosotros de repente hay cosas que dejamos de hacer porque no entendemos que somos la iglesia. Y hay cosas que hacemos porque no entendemos que somos la iglesia. Cuando yo entiendo que soy la iglesia, entonces ¿sabe qué yo hago? Donde quiera que yo voy pensando, imagínense un policía que está uniformado, no se le puede olvidar que está representando una institución. ¿Sí? Imagínense un policía que de repente está uniformado y tiene todo y de repente lo encuentran ebrio, cometiendo delitos en la calle. ¿Qué pasa con ese policía? De repente violan ciertos principios y en vez de establecer un orden, generan un desorden. ¿Te imaginas? ¿Qué está haciendo esa persona como un miembro de la institución? ¿Qué está haciendo? A ver. Defraudando. Está avergonzando su institución. Realmente no entiende lo que representa. Es más, si quiere establecer un orden, no lo puede establecer porque él es el primero que está poniendo el desorden. Entonces yo como iglesia tengo que pensar que donde quiera que yo llego, Dios me estableció a mí como iglesia para buscar establecer un orden. Yo no puedo ser parte del desorden. Yo soy parte de lo que pone la cosa en orden. Cuando tú llegas a un lugar, tú tienes que ser parte del que pone la cosa en el orden. Tú eres parte del que hace que ocurran cosas mejores. Tú eres el que hace que ayuda a que se arreglen cosas, que se tranquilicen cosas, que se sanen cosas, que se restauren cosas. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia tiene una función tan especial. Sí, pero yo quiero que vaya ahora a Mateo capítulo 6. Por favor. Mateo capítulo 6. Ya voy terminando. Si me ayudan, chicos, por favor. Mateo 6, 25. Jesús comienza, antes de que Él sea crucificado, antes de que resucita, Él agarra y comienza, acuérdense que Él estaba en un proceso de discipulado con su equipo. Y mira lo que Él hace aquí, mira la enseñanza que le da a su propio equipo. Le dice, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Le dice a sus discípulos. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que sus discípulos podían tener la necesidad de comida y de vestido y de ciertas cosas? ¿Tú crees que ellos podían tener la necesidad de eso? Yo creo que sí. Quizá ellos pensaban en eso. Pero Jesucristo mismo viene. ¿Lo está grabando allá? Hasta la Biblia en audio, ¿verdad? En audio. No, pues ya no, espérate, cuando lo termine vamos por parte. ¿O es un chisme? No, bueno. Sí, Jesucristo, aquí es importante que entienda esto. En la etapa que estaban los discípulos, ellos estaban ocupados en algo que no tenían que estar ocupados. Ellos estaban preocupados por cosas que no tenían que estar preocupados. Ellos estaban afanados por cosas que no tenían que estar afanados. Porque lo más importante que era que ellos captaran lo que iba a pasar con su vida. Y que ellos iban a ser la iglesia primitiva. Ellos iban a ser los apóstoles. Sobre ellos estaba cayendo la esperanza del mundo. Sobre sus discípulos. Porque la esperanza del mundo, oiga bien, cae sobre la iglesia. La esperanza del mundo cae sobre los discípulos de Jesús. Jesucristo le interrumpe a ellos. Y entonces él viene y le dice, quiero que lo vuelva a leer, dice,
Versículo 25 primero, por favor, otra vez. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Seguimos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Le está agarrando y le dice: oye, ¿acaso? Y le habla de las aves del campo, y le habla de todo esto. ¿No valen ustedes más que ella? Seguimos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Seguimos. Por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? Entonces al final dice: ¿no hará Dios a vosotros hombres de poca fe? Entonces él dijo: hey, ustedes no están teniendo una fe suficiente, porque ustedes se siguen afanando por las mismas cosas, siguen preocupando por el mismo vestido, por la misma comida, por el mismo esto, siguen afanados igualito. Ustedes siguen preocupándose por lo mismo que se están preocupando los que están allá afuera. Siguen trabajando por las mismas cosas, siguen persiguiendo los mismos sueños que la gente que está allá afuera. Y ustedes siguen haciendo la misma cosa, están cayendo en la misma trampa. Y cuando tú caes en los mismos sueños que ellos sueñan, tú te venderás por los mismos. A ti te llegarán al precio. Tú serás extraviado por lo mismo. Vas a ser engañado porque tu motivación, tu preocupación está equivocada. Simplemente, si eso es un examen, simplemente queda reprobado completamente. Cuando él dice hombre de poca fe, le está diciendo que no están operando en fe. Y muchas veces la iglesia no opera en fe. La iglesia opera con los mismos afanes, con las mismas preocupaciones, con la misma crisis, las mismas cosas, los mismos problemas, las mismas crisis, las mismas deudas, las mismas enfermedades, todo lo mismo. Porque no hemos cambiado la mentalidad, no tenemos la fe que Cristo quiere que tengamos como iglesia. No puedo dar testimonio. El plan de Dios no se puede cumplir porque yo estoy preparando y pensando primero en mi preocupación que en lo que Él me mandó a hacer. Estoy demasiado ocupado y el diablo te quiere ocupar y me quiere ocupar a mí para que tú no cumplas la función que el Señor tiene para contigo. Entonces él viene y le dice después, el siguiente versículo, por favor. Dice: si no os afanéis, le vuelve y le dice, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Imagínate, ahora viene diciembre. Oye, ¿qué vamos a comer? Hoy estábamos reunidos con nuestros hijos. Oye, ¿y entonces qué vamos a comer el 24? Pero ahí juntamente tú estás pensando: ¿en qué te vas a vestir? Y ya tú empiezas a preocuparte desde ahora de noviembre, al principio, de lo que vas a usar a finales de diciembre. Y deja de hacer algo que Dios te mandó a hacer porque tú tienes ya algo que hacer. Ya tú estás ocupado en algo. Hay veces que yo no hago lo que Dios quiere porque ya estoy ocupado. Ya tengo otra cosa que nosotros consideramos que es más importante muchas veces. Pero que para Jesucristo no era lo más importante. El secreto de la vida de un hombre y una mujer de Dios es aprender a identificar. ¿Está aquí conmigo? El secreto de un hombre y una mujer de Dios es aprender a reconocer lo que es más importante. Reconocer qué es lo más importante. Entonces, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, ellos sí tienen necesidad porque ellos no tienen esperanza, ellos no saben. Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo, nuestro Padre Celestial conoce tu necesidad. Por eso usted ve que hay gente que de repente simplemente un día se le antojó, que tenía deseo de comerse un pescado,
pero no tenía dinero para comprar el pescado. Pero de repente viene un vecino y te trae un pescado. De repente tú tenías deseo de que tú querías tener una tele. Y de repente tú no tienes dinero para comprar, pero estás sirviendo a Dios. Y de repente hay una hermana que dice: oye, ¿qué crees que me pasó? Es que tengo una tele ahí que no le he sacado, que está nueva en su caja. Y Dios me hizo sentir que te diera la tele. Ay, no tengo zapatos para ir a la boda. Ya ves que tenemos mucha boda este año. Estamos a tiempo, los que están solteros, estamos a tiempo. Antes de que pase el 2025. Ay, no sé qué me voy a poner. Y hay alguien: oye, mira, tengo un vestido aquí nuevo que no me lo he puesto todavía. Como me ha ido muy bien, he subido de peso y ya no me queda. Pero creo que a ti sí te queda. Y ráquete. Dios obra de manera misteriosa, porque el reino de Dios es misterioso. Y los misterios les he revelado los que aman a Dios y los que confían en Dios, los que tienen fe en Él. Esta es una dinámica increíble. No viva afanado. Comienza a ver las prioridades. Jesucristo mismo dice: los gentiles sí viven afanados, pero ustedes no, porque es que ustedes tienen un Padre Celestial. Y con esto no quiere decir que tú no trabajes, porque no es lo mismo vivir afanado que ser un haragán. Porque hay gente que son flojonas, la verdad. Aunque somos cristianos, de repente eso es otra prédica. Ya después practicamos la otra prédica para los flojos. Pero el que ha afanado necesita poner su confianza en el Señor. Ahora, Él viene y dice la parte clave, que lo hemos mencionado muchas veces y todavía falta mucha más para mencionarla. Versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino. Oye bien, la iglesia está puesta para buscar el reino de Dios y su justicia. Si la iglesia, que fue encargada de algo, no, espérate, tengo que hacer esto. Oye, pero si tú eres la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si la iglesia no lo hace. Si la iglesia sigue afanado por lo mismo que los demás están afanados. Ellos está bien que están afanados, pero tú y yo no. Tú y yo necesitamos ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ya yo no puedo pensar en soñar las mismas cosas que yo soñaba antes. Mis sueños cambian porque la visión cambió. Yo tenía una visión personal, pero cuando Cristo vino a mi vida, ahora la visión es la visión de Cristo. Para esto nací, Él me rescató, me compró. Y ahora entonces yo agarro, yo vengo, digo, bueno, voy a buscar su reino y su justicia. Y Él se va a encargar de consentir y de hacer muchas, porque Él es increíble, porque Dios es un Dios detallista, te consiente. Muchas veces hasta de más. Hasta de más. Cuando tú agarras y dices: ¿sabe qué? Señor, ¿qué quiere que haga? Señor, ¿qué quiere que haga? Entonces Dios va a comenzar a manifestar su poder y su gloria. Y entonces, mientras tú estás haciendo la voluntad del Señor, el Señor te está bendiciendo a ti. Yo recuerdo hace muchos años, ni idea tenía yo que iba a ser pastor. Yo recuerdo que estábamos atravesando un momento muy complicado y muy difícil, mi esposa y yo. Y recuerdo que no teníamos dinero, habíamos terminado con el tema del trabajo y bla, 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 bla. Pero yo recuerdo que estábamos así. El pastor, que era nuestro pastor, nos dijo: Heriberto y Leo, miren, yo lo voy a acompañar a ustedes. Vamos a ayunar 3 días, me dijo. 3 días. Todos los días hasta las 10 de la noche. Desde las 12 de la noche, me doy cuenta hoy, mañana entregamos a las 10 de la noche. Entonces nosotros, ok, fue la primera vez que ayunamos nosotros, No relaje. Me acuerdo que íbamos caminando y me encontré con un amigo ahí que andaba vendiendo, ¿cómo se llama esto de marisco? Que venden así de costeles. De esos, un veracruzano de esos que venden costeles en una. Y entonces le compré uno. Le iba a comprar uno, pero cuando comenzamos a platicar, le prediqué, le compartí. Y al final no me lo cobró. Eso fue antes del ayuno. Cuando después de eso Él nos invita a su casa. Cuando me invita a su casa,
voy porque tienen un problema, porque abre su corazón y en su casa nos invitan a comer, pero yo estaba ayunando. Platicamos, le ministramos y yo decía, ay Dios mío, yo creía que yo tenía problemas, pero esto está tan peor que yo. Esto está más frito que yo. Pero aún así yo estaba ministrando, bueno, no yo, sino el Espíritu Santo, por usándome a mí, que yo tenía necesidad también. Y al otro día me tocó otra vez, y otro día otra vez me tocó ministrar. Y yo recuerdo que hicimos una relación y ellos comenzaron a ir a la iglesia, comenzaron a congregarse, comenzaron a recibir y comenzaron a avanzar. De repente nosotros habíamos ido a Querétaro y dejamos un carro en Querétaro. Yo tenía que ir a Querétaro, pero por exceso de dinero en la cuenta, no habíamos ido a buscarlo. Teníamos demasiado dinero. Es decir, nada, ¿verdad? Entonces duramos un tiempo para buscar el carro. Y entonces hasta que logramos reunir el dinero, vamos a buscar el carro. Y cuando le dijimos a ellos, nos dice, se habían ido allá a Alvarado. En Alvarado, ¿verdad? Que hay un río, que hay marisco, ¿verdad? Sí. Cuando venimos allá para acá, nos interceptaron, llegamos a su casa. No, esa gente agarraron, mira, Salomón yo creo que nunca comió así. Nos prepararon una mesa llena de camarón, una montaña de camarones y marisco y un montón de cosas que esa gente. Y comenzamos nosotros a ver cómo, yo decía, pero esa gente se volvieron locas cuando fuimos a un lugar que vamos por primera vez. Buscaron vecinos para que nos conocieran, para que oráramos por ellos. Nos comenzaron a honrar. Dios comenzó a hacer cosas impresionantes, increíbles. A mí todavía, bueno, me encantaba el marisco, era lo que más me gustaba. Y a mi esposa también. Hoy ya no estoy comiendo marisco, pero en ese entonces era el platillo más. Si tú querías honrarme, eso era lo que yo comía. Y esas personas nos honraron. Después terminamos, dormimos ahí. Y al otro día cuando salimos, nos entregaron una cosa así para el camino. Es decir, todo el camino vinimos comiendo mariscos, camarones con salsa valentina, con limón. Eso se puso glorioso. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso para mí fue como digo, ¿y esta gente cómo hicieron todo esto? Se prepararon hasta con los vecinos para honrarnos a nosotros, porque le dedicamos un tiempo y los escuchamos y oramos por ellos, por su matrimonio y por su familia. Cuando tú busques el reino de Dios y su justicia, Dios va a buscar todos los medios para seguirte bendiciendo, para que tú sigas dando testimonio, para que otros lo puedan conocer. Cuando tú te ocupas tanto en tus afanes, tú no vas a poderle dar testimonio a nadie, porque estarás tan ocupado y tan ocupado que no verá la gloria de Dios, no tendrá nada que contar. Lo único que contará será tus problemas y tu desgracia. Pero cuando tú te ocupas de lo que el Señor te mandó a hacer, tú mirarás a Dios. Es más, mira, esa vez que fuimos, yo me acuerdo que fue porque me chocaron allá y se rompió la luz del carro y no era un caos. Yo tenía que traer el carro, pero no tenía para comprarle las luces. Y yo dije, Señor, mira, le dije a mi esposa, tú eres como yo. Dijo, ¿por qué? Digo, vámonos así. Le faltaba una luz al carro y se le perdió una placa para traerlo desde Querétaro hasta aquí, hasta Cancún. Y yo dije, bueno, ok, vamos a hacer algo. En mi mente, ya sabe, dominicana, fui a una tienda y compré un galón de agua. Compré un foco de la medida del carro y dije, vamos a ir tomando agua en el camino. Cuando oscurezca, entonces ya agarré el galón, le metí el foco y metí el galón en el espacio de donde se rompió la luz. Y el carro ya tenía luz. Y yo dije, Señor, ahora oramos, que los policías no nos vean que no tenemos placa, que los policías sean ciegos, aunque sea por el momento que crucemos, que nadie nos detenga en el camino. Y nosotros llegamos a Cancún sin que nos parara ni un policía, faltando una placa del frente. Llegamos adelante con un hueco en el carro adelante donde le faltaba, donde iba la luz. Pero llegamos con el carro a Cancún. Dios multiplicó el combustible, Dios hizo todo. Nos trajo de una manera increíble desde allá. Son tantas cosas que te puedo contar, pero te puedo decir, mire, solamente la congregación va a cumplir 17 años en marzo. De hecho, me gustaría ver si hacemos una celebración, porque se dice fácil, pero no es tan fácil. Pero hemos visto la gloria del Señor. Pero antes de eso pasaron muchos años donde vimos la gloria del Señor. No éramos pastores, pero aprendimos a buscar el reino de Dios y su justicia primero. No éramos, ni pensábamos ser, ni idea.
pero aprendimos y vimos cómo Dios ha sido fiel. Yo no te puedo mentir. Yo estoy llamado para darte testimonio, para que tú vivas y despiertes, para que tú no seas de los hermanos y de las hermanas que los afanes te ahoguen y que tú te apartes de tu carrera de fe. Porque todos los que estamos aquí tenemos una carrera de nuestra fe. Tu fe, ¿cómo vas a estar en tu fe? Hay algo en el camino de tu carrera que te va a intentar detener. No te detenga como muchos se detienen. Cumple tu llamado. Somos la iglesia. Que sea notorio que en Playa del Carmen la iglesia de Jesucristo está despierta, está encendida. Que la iglesia de Jesucristo está cumpliendo su asignación. Disfruta servir a Cristo. Ocupa la autoridad que Cristo te dio. Cristo está en el cielo con la autoridad, pero te dejó a ti aquí en la tierra y a mí como iglesia con la autoridad dirigida por su Espíritu Santo. Él como la cabeza de la iglesia. Si tú aprendes estos principios, entonces la iglesia será fuerte. La iglesia es una potencia en la tierra. La iglesia. La razón por la cual se ha querido detener la iglesia, la razón por la cual la iglesia tiene tanta guerra en tantos lugares. Están matando a cristianos en muchas partes del mundo. Están queriendo eliminar a la iglesia. Están queriendo ponerle un bozal a la iglesia para que no hable. Porque cuando la iglesia habla, hay poder en la iglesia. La iglesia es un poder en la tierra. La iglesia ordena la tierra. El diablo sabe por qué razón divide la iglesia. Viene y divide la iglesia porque sabe que la iglesia tiene poder cuando se une. El diablo se mete a desmenuzar a la iglesia, y como nosotros no entendemos, nosotros nos dejamos llevar por el juego que Satanás tiene. Caemos en pecado a la iglesia porque no entendemos que es una trampa de parte de Satanás. El diablo te pondrá una trampa para que tú peques, porque cuando la iglesia vive en pecado, sin santidad y sin pureza, está débil. La iglesia en pecado es vulnerable. La iglesia en pecado se convierte en una burla de Satanás. La iglesia, cuando se planta en su posición y ejecuta, tiene autoridad y puede detener la obra de maldad de Satanás. La iglesia es una potencia que puede arrebatarle las almas al diablo. Se la puede tomar, se la puede quitar y la puede llevar a la luz. La iglesia es el medio para que la gente sea salvo, porque la iglesia es la que tiene la encomienda de la gran comisión. La iglesia, tú y yo. Por eso cuando tú vas y le predicas a alguien, de repente tú puedes agarrar y sacar a alguien del infierno. Y el diablo se molesta cuando tú le arrebatas a alguien del infierno, porque esa es la gracia que el Señor te ha dado a ti, a mí. Tú te has ganado personas que cualquiera pensaba que nadie le iba a lograr sacar, pero el Señor te ha usado a ti para que lo saque. Ayer me tocó estar con un grupo de personas que fueron mis compañeros, un grupo de dominicanos reunidos con ellos. Me tocó mirarlos a ellos, me tocó escucharles, pero yo agarré, yo fui. Y hubo un momento que yo tuve que agarrar y recordar que lo que estábamos haciendo era para glorificar a Cristo, porque este es parte de mi llamado. Yo no soy parte yo soy parte del reino, y yo tengo que ir. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estoy? Cada oportunidad es para que alguien sea rescatado y alguien sea bendecido. Si tú quieres que esta ciudad sea bendecida, tú eres el que tiene que bendecirla. Si tú quieres que cambie esta ciudad, tú y yo somos los que tenemos que hacer cambios. Si queremos que casa cambie, tú y yo tenemos que hacer los cambios. Entonces todo lo demás seguirá cambiando. La iglesia es una potencia en la tierra. Ponte sobre tus pies, por favor. La iglesia fuerte no deje que las mentiras del diablo te desanimen. Si la iglesia cree en la mentira del diablo, entonces estamos perdidos. La iglesia es la que usa el escudo de la fe. La iglesia es la que avanza porque tiene un escudo. La iglesia, yo creo que un día puede estar desanimado, un día puede sentir una tristeza, pero la iglesia no puede vivir todo el tiempo en tristeza. La iglesia no puede vivir todo el tiempo confundida.
La iglesia no puede vivir dando lástima. No, porque si la iglesia está dando lástima, imagínate que le espera a los demás. La iglesia es la que se levanta. La iglesia es la que dice: no, espérate, todo va a estar bien. La iglesia le dice: no, 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 espérate, estamos confiando en Jesucristo. La iglesia que dice: Jesucristo resucitó, Jesucristo venció. Jesucristo dice que nosotros somos más que vencedores. Jesucristo dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Él. Jesucristo dice, entonces yo declaro lo que Cristo dice a través de su palabra. Si su palabra está en tu corazón, debe de estar ahí, en tu boca, debe de salir. Debe de salir, debe de salir. Y mientras tú estás hablando a otros, Dios te está edificando a ti mismo también. Mientras tú predicas, mientras tú compartes, algo está ocurriendo dentro de ti. Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, yo oro, Señor, porque como iglesia nosotros somos una iglesia que tenga profundidad. Una iglesia que tenga raíces fuertes. Una iglesia que tenga convicciones. Una iglesia, Señor amado mío, que reciba las revelaciones que tú has dado, Señor, a la iglesia. Que conozca la multiforme sabiduría, Señor. Que la iglesia sea el filtro, Señor, para bendecir una ciudad, un estado, una península o una nación. Avívanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a anhelar, crecer y avanzar como iglesia. Ayúdanos a madurar como iglesia. Que no nos miremos como aquellos pequeños niños, sino que nos miremos como esa iglesia en la cual tú has puesto una unción, la cual tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú iluminándonos. Ilumínanos. Ayúdanos a ver más profundo.